Un saludo muy especial para todos los televidentes de Sinergia Informativa. Soy Juan Carlos Hurtado y estaré reemplazando en el día de hoy a Roger Vélez Castaño, el director de Sinergia Informativa. Cordial saludo entonces para todos. Ya saben que la repetición de este programa es a las 9 de la noche y el directo a las 12 del mediodía. Hoy tenemos una invitada especial. Se trata de la concejala María Paulina Aguinaga del Centro Democrático. Concejala, muy buenas tardes para quienes nos ven en directo y buenas noches para quienes nos ven en la repetición. Bueno, un cordial saludo para usted, Juan Carlos, para toda la audiencia. Es un placer para mí volver a estar acá el día de hoy y gracias por abrir estos espacios. Bueno, con usted vamos a desarrollar varios temas importantes de ciudad y de región porque usted ha sido acuciosa en el control político desde el Consejo de Medellín. Vamos entonces con noticias importantes a esta hora para que estemos informados y sepamos más o menos cómo va el panorama político y de ciudad en Medellín y en Antioquia. La primera noticia tiene que ver con el gerente de la Caja de Compensación Confenalco Antioquia, el doctor Carlos Mario Estrada Molina, quien entregó un balance social y financiero positivo. Una de las razones que dio para que el gerente Carlos Mario Estrada Molina pueda decir que la Caja de Compensación Confenalco vaya bien es que recordemos que hace algún tiempo, cuando él asumió como gerente, decidió no continuar con los regímenes contributivo en salud y con el régimen subsidiado porque consideraba que no eran viables desde lo económico y hoy pues la Caja de Compensación va muy bien. Otra noticia importante está relacionada con el Polo Democrático Alternativo. Mañana viernes el senador Jorge Enrique Robledo estará en el auditorio de Adida, en el barrio Boston, entre Girardot y Argentina. Se ha denominado la charla Robledo escucha a la gente, precisamente en la precampaña o campaña presidencial de los colombianos, él por el Polo Democrático Alternativo. La Asamblea de Antioquia tiene también preparado para mañana un debate a partir de las 8 de la mañana. Estará invitado el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta. La intención de los diputados es conocer cómo va el proyecto Pescadero Ituango. Es una invitación toda vez que la Asamblea no puede citar al gerente de EPM. Simplemente una invitación a partir de las 8 de la mañana. Y otra noticia importante está relacionada con el análisis financiero de las EPS. Dicen algunos docentes de la Universidad de los Andes que hay que empezar a mirar los diagnósticos de las enfermedades más frecuentes, buscar la forma de prevención y no tener también esas políticas curativas que salen tan costosas y que generan que las EPS no cumplan con la función de vida y que a la vez financieramente no tengan los resultados. Después entonces de estas 4 noticias que acabamos de dar a conocer, entonces comencemos a dialogar con la concejala del Centro Democrático, María Paulina Aguinaga. Concejala, el debate de Pescadero Ituango, usted ha sido crítica sobre el proyecto, que al parecer hubo algunos recursos que se han gastado de más. En un debate en el Consejo dijeron que no, que hay costos que son propios de algunas situaciones intempestivas que se presentan en ese tipo de macroproyectos. ¿Qué ha podido usted concluir después de ese debate reciente que se dio en la corporación? Bueno, digamos que lo primero que se tiene que decir es que quien está construyendo el proyecto es el consorcio CCC Ituango, conformado por la brasilera Camargo Correa, por Coninsa y por Conconcreto, y que esta brasilera, al igual que Odebrecht, ha estado involucrada en diferentes escándalos de corrupción por sobornos. En Brasil ya le suspendieron los pagos, en Perú ya le congelaron las cuentas, en Angola también tiene investigaciones. Entonces, realmente preocupa la situación de esta compañía, cómo puede afectar el proyecto. Ya sabemos además que hubo inquietudes en el proceso de adjudicación de este contrato porque inicialmente una información no era reservada, después EPM determinó que era reservada y realizó unas adendas 5 días hábiles antes de cerrar el proceso que eventualmente sacaron a 4 de los 2 participantes y esto ha generado inquietudes. Más allá de eso, ya en la etapa contractual, tenemos que ese solo contrato de construcción, ellos habían ofrecido un 13% por debajo del valor de referencia, se les adjudicó con 1.8 billones de pesos y ya van adiciones por más del 35%. Pero entonces, el gerente de EPM dijo que hay unos sobrecostos que son propios porque en la zona tuvieron que realizar unas obras
que no estaban calculadas y que van a cumplir con las metas. ¿Usted le cree al gerente de PM? A ver, por ejemplo, se le van a dar 70.000 millones de pesos a este consorcio si cumple y si entrega la obra en los tiempos. 70.000 millones, eso estaba pactado en el contrato, unos tiempos. Entonces, ese es el primer interrogante. Adicionalmente, uno entiende que en estos macroproyectos haya imprevistos, haya cosas que no se puedan prever desde un inicio, pero tenemos, por ejemplo, el caso de la vía Puerto Valdivia-Presa. Esa vía tiene más de un año de retraso. ¿Por qué? Porque gran parte de ese retraso se debe a que el contratista estaba descargando escombros y desechos contaminando el río y la ANLA le tuvo que suspender la licencia por 6 meses. O sea que esto sí es responsabilidad de uno de los contratistas y esto ha generado que gran parte de los equipos se tengan que transportar por la vía antigua, lo que genera más tiempo y lo que genera sobrecostos. Pues yo no conozco el tema de obras civiles ni de ingeniería, ni mucho menos, pero ¿no sería más lesivo suspender la contratación con esa firma que usted acaba de manifestar, pues tiene algunas situaciones que la ponen en entredicho? Pues es que yo no digo que suspender la contratación, yo lo que digo y hago es un llamado a que PM revise esos procesos licitatorios, porque es que ninguno de los proyectos que ha adelantado en los últimos años los ha hecho con el presupuesto inicialmente. Y están envueltas las mismas empresas. Entonces, las empresas que en unos proyectos juegan de interventoras o diseñadoras o de constructoras, también en los otros, o sea, se rotan los papeles. Ahí tenemos 3 proyectos. Un yo con yo, como dicen coloquialmente. Bonjic, que fue la hidroeléctrica que se construyó en Panamá, que costó 6 veces lo presupuestado. Acá se hace un gran escándalo por Reficar. Puede que en términos brutos sea muchísima más plata, pero Reficar costó solo 2 veces. Acá estamos hablando de 6 veces lo presupuestado. Entonces, con esta hidroeléctrica, ahí teníamos que la compañía integral era quien la diseñaba, asesoraba la construcción y hacía la interventoría, que queda en entredicho cómo se puede hacer interventoría a lo que yo mismo diseñé y a lo que yo mismo asesoré. Esa hidroeléctrica costó 6 veces lo presupuestado, la construyó también con concreto y vemos que por C3, que fue construida también por este mismo consorcio, que en Camargo Correa, con concreto y con INSA, también en la obra civil tuvo adiciones por más del 107%, o sea, el doble de lo presupuestado inicialmente. Claro. Entonces, y con concreto también está en Hidroituango y Integral también está en Hidroituango, se encargó de los diseños de la hidroeléctrica, está asesorando la construcción y el contrato de asesoramiento para la construcción ya lleva también adiciones del 98%. Entonces, acá lo que uno ve es un patrón que son las mismas empresas y que los últimos proyectos que ha desarrollado EPM todos han tenido sobrecostos y adiciones superiores al 40 y 50%. Listo, concejala. Lo que tenemos claro es que el proyecto Pescadero Ituango se requiere para la generación de energía. También tenemos claro que EPM es una empresa que queremos mucho y que los ciudadanos en general no quieren que se privatice. Por eso, después de la pausa en Sinergia Informativa, vamos a continuar hablando con la concejala para que nos diga cómo vamos a hacer el equilibrio. Pues que no generemos un pánico económico con EPM y luego pensemos en privatizarla, o cómo lograr que las obras se realicen, pero que todos los contratistas y toda la agenda de trabajo cumpla con los estándares de calidad y jurídicos. Y seguimos con Sinergia Informativa. La invitada de hoy, la concejala del Centro Democrático, concejala de Medellín, María Paulina Aguinaga. Yo quedé muy inquieto y seguramente los televidentes también cuando le preguntamos sobre la ejecución del proyecto Pescadero Ituango. Usted dice que hay unas empresas o unas firmas que están ejecutando las labores, pero que están en entredicho. ¿Qué sería lo positivo? ¿Cómo podría el alcalde, porque el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga también tiene una responsabilidad en el tema, y el gerente de PM, Jorge Londoño, para que pues la obra se pueda cumplir y no vaya a ser más adelante, ¿por qué no decirle un elefante blanco?
Bueno, yo sí estoy convencida en el rigor técnico que tiene PM. La mayor fortaleza que tiene PM es su personal, es su gente y hay que apoyarlos. EPM, sin lugar a dudas, es una empresa muy sólida. El proyecto Hidroituango va a ser supremamente importante, no solamente para Medellín, porque van a aumentar las transferencias que realizaría EPM a Medellín, sino también para Antioquia. Esto va a traer grandes beneficios para los diferentes municipios que están cercanos al proyecto. Yo lo que le he propuesto al alcalde, e incluso se lo manifesté en una carta, es que sería pertinente actualizar el Código de Buen Gobierno. ¿En qué consiste eso? Porque el exalcalde Sergio Fajardo firmó un memorando de entendimiento con EPM para las relaciones, fortalecer las relaciones, actualizó el Código del Buen Gobierno, justamente porque se quería blindar a EPM de la interferencia política, porque queríamos que siguiera siendo esa empresa con ese rigor técnico, financiero. Y eso está bien. Eso está bien, eso no se critica. El problema acá ha sido es que blindamos la empresa de los políticos y no la blindamos de los intereses de ciertos grupos económicos. Que son privados, pero que también pueden incurrir en que errores. Están en la junta directiva, que tienen sus representantes allá. Entonces lo que hay que hacer es actualizar el Código del Buen Gobierno, dejar muy claro los temas en cuanto a conflicto de intereses, porque no es posible seguir alimentando esa puerta giratoria de que un día están acá en EPM, después salen a la competencia de EPM o empresas filiales, que también en la junta directiva de EPM haya personas que tengan vínculos con estos grupos económicos, porque entonces acá esto es lo que se está pasando y esto es lo que se está evidenciando. También el alcalde nombró como miembro de la junta directiva al señor Javier Genaro Gutiérrez, que está envuelto en todos estos escándalos de Reficar. Yo ya lo he dicho en varias oportunidades, que es prudente que este señor Javier Genaro Gutiérrez se retire, porque él fue el presidente de Ecopetrol durante la época de Reficar, que se retire de la junta directiva de EPM mientras se adelantan esos procesos de investigación que se están llevando a cabo. Yo creo que es lo más prudente y que el alcalde ahí también debe asumir una posición y pronunciarse al respecto. Pero usted nos deja muy preocupados, porque primero decían que en el sector público es donde surge la corrupción. Y resulta también que hay unos privados que también, cuando son vinculados en las alianzas público-privadas y cuando les dan la oportunidad, también incurren en eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el filtro? Porque no sabemos si son los privados o los públicos los que hacen la labor de manera correcta. Yo creo que ahí la ciudadanía tiene que jugar también un papel activo. Acá nos hemos acostumbrado a los temas cotidianos de la corrupción, a que todo tenga sobrecostos, a que estas mismas empresas pueden seguir contratando con el Estado. Yo lo he planteado en los diferentes debates desde el Consejo, que sí debe haber casi, en términos coloquiales, como una lista negra de este tipo de empresas que contratan con el Estado, que no cumplen con los tiempos, que no cumplen con los presupuestos. Obviamente uno entiende que haya sobrecostos en algunos temas, que haya retrasos, que haya imprevistos, pero cuando ya esto es un factor reiterativo, o algo está pasando, o es que no se están diseñando las cosas bien desde el principio, o no se están efectuando bien los procesos licitatorios y no se están haciendo bien los presupuestos. O sea, algo está pasando y no nos podemos acostumbrar que en todos los proyectos, no solo de EPM, miremos nomás en el municipio, los temas de Parques del Río, los temas de la 4 Sur, los diferentes proyectos de infraestructura que hemos tenido en los últimos años, y todos han tenido sobrecostos superiores al 30-40%, y esto no puede seguir pasando. Y la ciudadanía también tiene que ejercer un control y una presión social y una sanción social a este tipo de personajes, tanto públicos como privados, que han estado envueltos en esto. ¿Y sabe cuál es el problema también, concejala? Cuando usted habla de ese control, también debería haber veedurías ciudadanas, y lamentablemente cuando hay esas veedurías ciudadanas uno observa que tienen, digamos, un matiz o un tinte muy político. Es complicado encontrar veedurías ciudadanas imparciales que ayuden a nutrir el debate. Vamos a analizar la frase de hoy para que después de la pausa, pues la concejala María Paulina Aguinaga pues nos diga qué opina de esta frase. Se puede engañar a parte del pueblo, parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Después de la pausa, concejala, nos dice qué opina de esa frase.
Continuamos con la concejala María Paulina Guinaga del Centro Democrático y antes de la pausa hablábamos de la frase: se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. ¿Qué opina de esa frase? Yo creo que podríamos decir que finalmente Colombia está en la segunda parte de la frase. No se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Y con estos escándalos de corrupción a nivel nacional e incluso algunos a nivel regional, pues ya es hora de que la ciudadanía tome conciencia que todo esto lo estamos pagando nosotros de nuestros bolsillos, con los impuestos, con las tarifas de servicios públicos también que nos cobran muchas veces. Y además porque estos recursos, por ejemplo, nos metieron una reforma tributaria supremamente costosa que a todos nos tiene afectados. El tema que hablaba hoy el fiscal, que hablaba también el Contralor General de la República. Si con estos tenemos sobrecostos de 19 billones de pesos por el tema de Reficar, esto es lo que le va a dar la reforma tributaria a Colombia en un año. Resolver un problema de corrupción. Claro, si podemos resolver la corrupción, podríamos pensar en una economía más equitativa, sin tantos impuestos y que no se golpeara tanto las personas de estrato bajo, porque son las que más tienen que pagar. El transporte público es supremamente caro para estas personas, el IVA del 19%. Entonces yo sí creo que es hora de que la ciudadanía despierte y que tenemos que aplicarle sanción social a las personas que han estado involucradas en estos escándalos de corrupción. A propósito de usted que habla del gobierno nacional, precisamente el presidente Juan Manuel Santos dijo recientemente en Antioquia que aquí no lo querían, y que no sabía cómo ganarse el afecto de los antioqueños pese a las obras que ha venido realizando en el departamento de Antioquia. Hizo unos recorridos con el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Pero hay dos proyectos que uno dice, bueno, y entonces el gobierno nacional, ¿dónde está? El tema del tranvía de la 80, supuestamente íbamos a tener financiación para el tranvía de la 80, el gobierno dijo, no tengo plata. Y en el tema del túnel de Oriente, tampoco dio la plata y lo que hizo fue hablar de una tasa aeroportuaria donde le van a cobrar un porcentaje específico a los viajeros. ¿Usted qué opina de esa situación? Bueno, yo no hablaría de 2 proyectos, sino de 4 proyectos. ¿Cuáles 4 proyectos? Serían, el primero de ellos, que es uno de los más antiguos, es el cable Picacho, que ese tenía un presupuesto inicial de 220.000 millones, se actualizaron los diseños, el presupuesto, ya va a costar casi 300.000 millones, y el presidente Santos en su segunda campaña había prometido que le iba a ayudar a Antioquia, a Medellín, a financiar ese cable que además impacta más de 400.000 personas que viven en la comuna noroccidental, o sea, va a tener un impacto importante. Había sido una promesa de campaña y yo me tomé el trabajo de escribirle al ministro de Hacienda, porque el alcalde lo ha dicho, no, ya hablé con el presidente nos va a dar los recursos, yo estoy muy optimista y todo. Yo le escribo al ministro de Hacienda a preguntarle si había una partida presupuestal asignada para este proyecto y me contesta el 3 de abril diciendo que no, que por el momento no había ninguna partida presupuestal para este proyecto. Es decir, no va a haber plata, cosa que era obligatorio por el tema de la ley de metros, que el gobierno nacional debe cofinanciar, o mejor dicho, aportar 70% de los recursos y los gobiernos de los entes territoriales otro 30%. Picacho no, ¿cuál los proyectos Picacho más? No. Tranvía de la 80, este tiene un costo de casi 3 billones de pesos, sin sobrecostos, sin imprevistos. El alcalde sigue insistiendo que está esperando respuesta del gobierno nacional, pero si no nos dieron los 100.000 del cable Picacho, yo dudo mucho que nos dé casi 2 billones. O sea, si no dio lo poco, va a dar lo mucho. Lo mucho. Con el tema también del túnel del Toyo, otro proyecto. Este túnel del Toyo, nosotros somos el único municipio que estamos cofinanciando vías para las autopistas de la prosperidad. Que es algo del orden nacional y que es no algo municipal. del orden nacional y nosotros no tendríamos por qué destinar 500.000 millones de pesos, más de medio billón de pesos. La gobernación pone otros 700.000 millones de pesos. O sea, entre gobernación y alcaldía estamos poniendo 70% de ese proyecto y el gobierno nacional tampoco. Entonces uno dice, o sea, antes no nos da plata y antes lo premiamos con lo poquito que tenemos a financiar proyectos que ni siquiera quedan en jurisdicción de Medellín, porque esto va a ser para acercar ¿Y el túnel de Oriente? No, y el túnel de Oriente, que también es un proyecto supremamente importante para acercar los tiempos de traslado para el aeropuerto, encontramos que este túnel tenía un costo aproximado de 270.000 millones de pesos, que 150.000 millones son recursos departamentales
millones y que al gobierno nacional le tocaría poner 120.000 millones. ¿Qué pasa acá? Santos también dijo, sí, les vamos a ayudar y demás. ¿Y cómo nos ayudó? Colocando una sobretasa de 5.000 pesos y de uno para tiquetes nacionales y de 1.5 dólares para tiquetes internacionales para los viajeros que salgan del aeropuerto José María Córdoba. Es decir, no nos está dando nada. Cuando él viene acá y dice la semana pasada... No quieren. Que no lo queremos, y además trata de engañar al pueblo diciendo que es que Antioquia es el departamento con mayor inversión porque se han invertido 33 billones de pesos, 700.000 viviendas o algo así. Si uno hace cuentas, la mayoría de estos recursos se han hecho es vía concesión. O sea que el gobierno nacional no nos ha dado nada, porque vía concesión somos los ciudadanos los que pagamos los peajes y las sobretasas. Son recursos asegurados. Entonces, 700.000 viviendas y 40.000 tabletas, ¿qué es lo que ha dado? Eso nos suma 1 billón de pesos para que él tenga la cara de venir a decir que nos ha dado 33 billones cuando todo lo hemos pagado nosotros con peajes y con sobretasas. El problema del túnel de Oriente era que o cobran esa tasa aeroportuaria o era cobrarle valorización a los habitantes de la zona, y no todo el que vive en el Oriente Cercano tiene plata, porque claro, esa es otra estigmatización que hay. Allá también hay campesinos, hay gente que ha vivido ahí toda la vida, que es un estrato rural, que son de la zona, pero que no son ricos, que tienen su parcelita, su casita y que viven de eso. Concejala, pero perdóneme, yo sé que usted es del Centro Democrático, y el Centro Democrático pues tiene una fortaleza muy grande en Antioquia. Algo bueno tiene que haber hecho el presidente Santos por el departamento, porque para que haya un equilibrio, pues también algunas obras se van a realizar. ¿No será que también el presidente se ha desestimulado un poco diciendo, por más que yo haga algo por Antioquia, no me van a querer? Entonces se va dedicado más a la costa atlántica, donde la gente allí lo recibe muy bien. Pero es que él es presidente de Colombia, no de un y departamento. Él tiene que gobernar para toda Colombia. Él no puede tener esos afectos y esas preferencias discriminando a los antioqueños. Regiones. Porque Antioquia además es de las regiones que más le aporta al Producto Interno Bruto colombiano. Entonces, y que sea equitativo. Muy breve, ¿usted sería partidaria de lo que proponen algunos regionalistas puros de declarar una federación independiente, Antioquia Federal Independiente, o eso es una locura de los radicales? Yo creo que es una idea apresurada, porque eso también tendría, digamos, consecuencias económicas y sociales fuertes. Concejala María Paulina Aguinaga, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Sinergia Informativa, y esperemos que todos estos temas los continuemos desarrollando y nos vaya contando qué va a pasar con Hidroituango, con EPM, con el tranvía, con Picacho, con todo lo que usted nos acaba de manifestar. Claro que sí, Juan Carlos. Lo importante es que la información le llegue a la ciudadanía y que los ciudadanos estén enterados, y lo que digo, tenemos que ejercer un papel activo y ejercer control y sanción social. Muchas gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa como director encargado. Roger Vélez estará próximamente con ustedes. Una feliz tarde para quienes nos vieron en directo y una feliz noche para quienes nos ven en la repetición. Muchas gracias.